Continuamos hoy con el capítulo número 9. Ya vimos los primeros 12 versículos la ocasión anterior, así es que vamos a continuar hasta el versículo 34, del versículo 13 al versículo 34 del capítulo 9 de Juan. Amén. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fijémonos que Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios eligió, al cual Dios le declaró sus promesas, promesas de misericordia, promesas únicas, fue un pueblo que no le creyó a Dios. Dios le había prometido una tierra, la tierra prometida, y Dios le había prometido la salvación a través de un Mesías prometido, un Mesías que vendría. Pero Israel, el pueblo de Israel, se perdió realmente estas dos promesas. Aunque ellos poseyeron la tierra prometida, nunca tuvieron acceso a todo el territorio que Dios les había dicho. No se quedaron también mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué?
porque por causa de su pecado, por causa de la idolatría, fueron conquistados primero por los asirios y luego los babilonios que los llevaron al exilio. Y en los días de Esdras y de Nehemías volvió un remanente del pueblo de Israel, pero luego caen nuevamente bajo el yugo de los griegos, de los sirios y de los romanos. Y décadas más adelante, después de que el Señor Jesucristo viene, en el año 70, el pueblo de Israel es masacrado, el pueblo de Israel es expulsado de su propia tierra, y no es hasta, sino después de 2000 años, que vuelve a ser una nación independiente. Así que la desobediencia del pueblo de Israel los privó de disfrutar y experimentar completamente las bendiciones que Dios había prometido. Y esto tiene una razón fundamental, y esa razón es la incredulidad, una incredulidad constante, una incredulidad permanente a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo comenzó esa incredulidad en el pueblo de Israel? Comenzó desde que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo es liberado mediante las maravillas que el Señor hace allí en Egipto, y Dios permite que el pueblo salga, comenzaron a quejarse en contra de Moisés, comenzaron a quejarse en contra de Dios, y eso estaba demostrando una profunda incredulidad. Por eso en un momento dado el Señor, allá en Números 14:11 dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, era una generación incrédula. Y fijémonos que de esos adultos que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida sino solamente Josué y Caleb. Generación incrédula. Y en el libro de Salmos hay una escritura donde nos dice, y donde prácticamente es un lamento acerca de la incredulidad del pueblo de Israel y particularmente de esa generación. Miremos lo que dice el Salmo 78, desde el versículo 19 al versículo 22. Dice: murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob. Su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Incluso también Moisés y Aarón sucumbieron ante la tentación, y Dios les prohíbe entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó con las generaciones siguientes? ¿Sería que aprendieron de esa experiencia de sus padres? Las generaciones siguientes no aprendieron. No aprendieron de la experiencia que ya habían tenido los padres. Por eso es que viene el reino de Asiria, conquista el reino del norte, y posteriormente también el reino del sur o el reino de Judá fue también conquistado por los babilonios. Recordemos que esa parábola o esa metáfora que el apóstol Pablo usa ya en Romanos capítulo 11 del olivo, designando a Israel como ese olivo, dice que las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Pablo escribió acerca de los israelitas eso, que las ramas fueron desgajadas. Ahora,
Fijémonos que el Evangelio de Juan hace énfasis en la fe en el Señor Jesucristo, pero también está haciendo aquí énfasis en la incredulidad. La gente se negaba a creer que el Señor Jesucristo era el Mesías. ¿Qué dice el Señor en Marcos 9:19? Que habla acerca de esa generación. ¿Cómo describe el Señor Jesucristo a esa generación? Como una generación incrédula, incrédula. Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, él le dice, mire, pero yo le he contado y le he dicho estas cosas, ¿sí?, terrenales. Dice, ¿y no crees? ¿Cómo van a creer si yo les digo las cosas celestiales? Y el Señor Jesús también dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Mm? Y también cuando hay un Galileo que le hace alguna pregunta al Señor Jesucristo, él le dice, si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué problema tan serio? El problema de la incredulidad. El Señor también reprende a los líderes religiosos judíos por no creer. Dice, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, porque no creen en el que me envió, no creen en mí. ¿Cómo pueden recibir gloria unos de otros, pero no quieren recibir la gloria de aquel que viene del cielo? Mis amados hermanos, ¿realmente nosotros le creemos a Dios? A veces escucho a personas decir, yo quiero que Dios me hable, pero nunca abre la Biblia, nunca abre las Escrituras. Tenemos que abrir las Escrituras para que Dios nos hable. Recuerdan también allí los judíos diciéndole, bueno, mire, usted nos tiene aquí en ascuas. Díganos definitivamente si usted es el Mesías o no es el Mesías. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? ¿Sí? Ya os lo he dicho muchas veces y no quieren creer. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre las hago y ellas son las que dan testimonio acerca de mí, pero ustedes no quieren creer, porque resulta que ustedes no son de mis ovejas. Qué problema tan serio con la incredulidad. A pesar de que el Señor Jesucristo había hecho tantas señales, no creían en Él. La misma historia se repite. ¿Cuál historia? La misma historia que vivieron los antepasados en el desierto. Esa misma historia se estaba repitiendo en los tiempos en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ahora, fijémonos que esta sanidad asombrosa que el Señor Jesucristo realiza en un hombre ciego de nacimiento, pues no ablandó, no suavizó los corazones de estos judíos y particularmente de los fariseos. ¿Sí? Y aquí se expone verdaderamente cuál es el carácter de la incredulidad. Y quiero tomar 4 características que expone el pastor MacArthur acerca de la incredulidad. ¿Cuáles son? La incredulidad número 1 es inconsecuente. Número 2, la incredulidad es intratable. Número 3, la incredulidad es irracional. Y número 4, la incredulidad es insolente. Aquí vemos, mis amados hermanos, que se menciona la primera discrepancia o el primer ataque que se presenta contra un seguidor del Señor Jesucristo. Y como consecuencia de esto, este hombre es expulsado de la sinagoga. Muy bien. Entremos en esas 4 características. Miremos la número 1. La incredulidad es
inconsecuente. Miremos los versículos 13 al 16. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Algunas personas de las que presenciaron ese milagro que el Señor Jesucristo realiza y incapaces de entender lo que estaba sucediendo, parece que llevan a este hombre que ya estaba viendo, lo llevan ante los fariseos, dice que lo llevaron ante los fariseos. Estarían buscando una explicación de parte de las autoridades religiosas por este hecho que no tenía precedentes en el pueblo de Israel. Ahora, lo más probable es que no lo llevaran ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese era el día de reposo, cuando el Señor Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Así que tampoco estaba trabajando, por así decirlo, el Sanedrín. Así que podemos suponer que fue al día siguiente o algunos días después, porque ellos tampoco iban a violar las restricciones que habían en el día de reposo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, al llevarlo ante los fariseos, pues los fariseos le preguntan. ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? No, señor. Lo primero que le preguntan los fariseos es cómo había recibido la vista. ¿Cómo fue que recibió la vista? ¿Quién está preguntando? Los fariseos le están preguntando al Señor Jesucristo. Recuerden que ya las personas al ciego, perdón, las personas que presenciaron el milagro, ¿sí? Y algunas que no estaban también en los textos anteriores, en los versículos anteriores, le preguntan que qué pasó, que cómo fue que recibió la vista. Y él les cuenta, ¿no? Él les dice, me untó barro en los ojos, me dijo que me lavara en el estanque de Siloé, fui y me lavé y recibí la vista. Y aquí este hombre, vamos a llamarlo el ex ciego, responde y les dice, Jesús me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y aquí hubo algunas reacciones de los fariseos. Dice la palabra que algunos de los fariseos decían que Jesús no procedía de Dios. ¿Por qué? Porque no guardaba el día de reposo. Fijémonos que ya la posición que están tomando estos fariseos es una posición sesgada, ¿cierto? Es una posición ya manipulada. A los ojos de estas personas, ¿qué había hecho el Señor Jesucristo? Quebrantar el día de reposo. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué tipo de regulación había en las Escrituras para que el Señor hubiera violado el día de reposo? No había ninguna violación en las Escrituras. Lo que se había violado, mis hermanos, eran las restricciones y todas las aplicaciones extrabíblicas que daban los rabinos. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? ¿Qué había hecho el Señor? Con su saliva había escupido en la tierra, en el polvo, y había formado lodo. Y una de las regulaciones rabínicas tenía prohibido amasar en el día de reposo.
Así que los panaderos no podían trabajar ese día. Y eso se consideraba, el mezclar la saliva con el polvo, con el barro, se consideraba amasar. Estaba violando esas regulaciones rabínicas. También se prohibían los tratamientos médicos en el día de reposo, a menos de que estuviera en riesgo la vida del paciente. Caso que no era la situación del ciego. Algunos rabinos incluso afirmaban que ni siquiera se podía colocar saliva en los ojos. Se creía que la saliva tenía efectos medicinales, ¿sí? Hasta esos extremos estaba haciendo las regulaciones el día de reposo, regulaciones que no eran bíblicas. Ahora, recordemos que no era la primera vez que el Señor Jesucristo violaba estas regulaciones tradicionales rabínicas en el día de reposo. Cuando el Señor defiende a sus discípulos por arrancar espigas en el día sábado, Él los defiende. Recuerden que también Él sanó a un hombre que tenía la mano seca, lo sanó en el día de reposo. Y como vimos algunos domingos anteriores, como el Señor también sana al hombre que estaba paralítico allí en el estanque de Betesda. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo hacía eso? ¿Por qué estaba Él pasando por encima de las restricciones rabínicas, de todas esas prohibiciones del día de reposo? El Señor, a través de lo que Él estaba haciendo, estaba demostrando que Él era el Señor del día de reposo, del día sábado. Y Él estaba diciendo, mire, todas estas normas, todas estas restricciones, todas estas aplicaciones extrabíblicas no son necesarias. Están poniendo una carga de más sobre las personas. Cuando el día de reposo debe ser un día con un propósito divino, de descanso, de agradecimiento, de exaltación a Dios, se había convertido en un día gravoso, en un día de cargas, en un día fastidioso, gobernado por una cantidad de normas y de restricciones, los cuales ponían carga sobre las personas. Y el Señor Jesucristo le dice a la gente, ¿no? Le manifiesta a la gente en otra oportunidad que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dice, ustedes quieren hacer una cantidad de cosas, agregarle a la palabra, pero lo que el Señor está pidiendo de ustedes es misericordia. Les dice a los dirigentes religiosos, ustedes ponen cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ustedes no quieren ni siquiera tocar esas cargas con un solo dedo. Estaban corrompiendo el propósito del día sábado, el día de reposo, día de glorificación y de exaltación a Dios, y no en el día de exaltación personal, porque es que yo sí cumplo y sigo al pie de la letra todas las leyes y todas las normas y restricciones y aplicaciones rabínicas. Ahora, mis amados hermanos, fijémonos que este grupo de fariseos estaban cegados, justificados en sus propias obras. Y decían, este hombre no puede venir de Dios, ¿sí? Porque los que no guardan el sábado no son de Dios. Hoy por ahí también hay un grupo que dice eso. Si no guarda el sábado, no es de Dios. Muy bien. Había otro grupo ahí, dentro de los fariseos, que se estaba también haciendo otra pregunta. ¿Cuál era? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Un razonamiento diferente al razonamiento de ese primer grupo de fariseos. O sea, están diciendo, mire, solo aquellos que vienen de Dios pueden abrir los ojos a los ciegos. ¿Ah? Y si éste abrió los ojos a los ciegos, entonces viene de Dios. Y comenzó
la discusión. Imaginémonos ese Sanedrín allá, uno de un lado y otro del otro, cómo se formó. Dice la palabra que había disensión entre ellos. Lo mismo que había pasado con la multitud, ¿no? En la multitud decían, si este es el ciego, otros decían, no, este se parece al ciego, otros decían, no, ese no es. ¿Mm? Hubo disensión. Muy bien. El segundo aspecto, la incredulidad es intratable. Veamos los versículos 17 al 24. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No podemos negar que el Señor Jesucristo había hecho un milagro. Y ese milagro estaba allí delante de este grupo de fariseos. ¿Ah? Pero este grupo de fariseos no estaba dispuesto aún a aceptar las evidencias claras. No estaban dispuestos a recibir la verdad de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Porque si ellos decían, sí viene de Dios, tendrían que reconocerlo como enviado de Dios. No querían convencerse acerca de la verdad. Eran como esa generación antigua. Miremos lo que dice Deuteronomio 32:20. ¿Qué dice Deuteronomio 32:20? ¿Cómo se describe a esa generación? Una generación perversa. Una generación de hijos infieles. Wow, lo mismo que el Señor Jesucristo posteriormente dijo, es una generación incrédula, incrédula. Ahora, continúa el interrogatorio. Los fariseos interrogando al hombre que el Señor le abrió los ojos. ¿Y qué le preguntan? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Imagínense la élite religiosa de Israel preguntándole a un pordiosero, a un limosnero, qué opinión tenía de aquel que le había abierto los ojos, del Señor Jesucristo. O se estaban burlando del hombre, o realmente estaban bien enredados, bien confundidos y bien divididos. Pero fijémonos cuál fue la respuesta que este hombre da. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta? Que es profeta. Esa es la respuesta. Estamos siguiendo el texto bíblico, mis hermanos. Que es profeta. Vemos cómo este hombre capta la realidad, mis hermanos, que los fariseos no estaban queriendo entender. Este hombre ciego estaba teniendo comprensión de esta realidad
espiritual, estaba comenzando a entender cuál era la verdadera identidad de aquel hombre llamado Jesús. Y aquí hay un comentarista que dice lo siguiente: los ojos del hombre se abren cada vez más, comienza a ver más claramente, mientras que los ojos de sus jueces se oscurecen con niebla teológica cegadora. Ahora, no es que el conocimiento que tenía del Señor este hombre fuera total, fuera completo. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Así que había evidencia, ¿cierto? Había un testimonio claro, un testimonio inequívoco. Pero los judíos no creían que este hombre había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Mm? ¿Recuerdan que los que estaban antes presenciando ese milagro y los que posteriormente vieron que el hombre veía, vecinos y la gente que lo conocía, algunos dijeron sí es este hombre, pero otros decían no es, se parece, ¿cierto? No estaban convencidos de que era el ciego. ¿Qué hacen los fariseos? Llamaron a los padres del hombre que había recibido la vista. ¿Mm? Dice, los padres nos van a sacar de dudas si realmente este es su hijo y si era ciego. ¿Qué sucede cuando los hombres, los papás de este hombre, perdón, llegan ante los fariseos? Pues los fariseos también los interrogan. Parece que sacaron a otro sitio al hombre que había recibido la vista y los interrogan a ellos solos y les hacen a ellos 3 preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Este es su hijo? Bueno. ¿Cuál es la segunda? ¿Es verdad que este hijo nació ciego? ¿Sí? ¿Y la tercera? ¿Cómo es que ahora ve? Ahora, fíjese que los papás también respondieron con cautela. Con cautela. ¿Qué respondieron ellos a la primera pregunta? Si este es nuestro hijo, efectivamente. A la segunda, efectivamente, este hijo nació ciego. Y a la tercera pregunta, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco los saben. ¿Por qué contestaron así los padres? Fíjense que más adelante el apóstol Juan nos da la razón por lo cual los padres contestan de esa manera. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Ahora, mis amados hermanos, ¿sería que los padres no sabían? Claro que sí. Tuvo tiempo de ir a su casa, ¿sí? Y contarle a sus padres lo que había sucedido. Pero ellos ya sabían, si decimos que fue Jesús, nos van a expulsar de las sinagogas. Y la expulsión de una persona de las sinagogas implicaba, mis hermanos, la excomunión. Los sacaban de la relación con la gente de la sinagoga, los limitaban también en su vida social y declaraban sobre ellos una serie de prohibiciones y maldiciones. De nada, mis amados hermanos. En eso consistía la excomunión. La excomunión. Muy bien. Ahora,
con todas estas afirmaciones y con estas declaraciones, confirmaciones de que este hombre era ciego de nacimiento a través de sus padres, los fariseos no querían creer y tampoco tenían excusas para negar lo que había ocurrido. No podían negar ese milagro. Así es que despiden ya a los padres y vuelven a llamar al hombre al cual habían sido abiertos los ojos. Dice, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquí con esta expresión que dice, da gloria a Dios, ellos estaban diciéndole, bueno, ahora sí, díganos la verdad. Díganos qué fue lo que pasó. O fue Dios directamente el que le abrió los ojos. ¿Sí? Estaban animando a que dejara de decir mentiras, persuadiendo de que negara que el Señor Jesucristo le había abierto los ojos. ¿Mm? Y lógicamente, si el hombre se hubiera puesto en esa posición, pues habría negado totalmente lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, miremos el tercer aspecto. La incredulidad es irracional. Versículos 25 al 30. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjese la entereza que tuvo este hombre, ¿cierto? Para responder de esa manera. Si es pecador, no lo sé. Ustedes que son los especialistas en la religión, ustedes son los que tienen que determinar si es pecador o no. Pero yo no lo sé. Lo único que sé es una cosa. Y es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahí estaba pasando por encima de todos los dilemas que estaban planteando los fariseos, los unos y los otros. Y él declaró una verdad simple. ¿Quién? Que el Señor Jesucristo lo había sanado. Lo había sanado. ¿Mm? Y otra vez nuevamente, frente a ese testimonio indiscutible de este hombre, y sin ningún argumento que tenían los fariseos para poder negar, vuelve y le hacen otra vez la misma pregunta. ¿Qué te hizo? ¿Cómo abrió? ¿Cómo le abrió los ojos? De pronto estaban esperando los fariseos de que este hombre se contradijera o que dijera algo diferente a lo que había dicho la primera vez para usar esto en contra de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué pasó con este hombre? Ya como que le estaban sacando la chispa, ¿cierto? ¿Sí? Ya después le han preguntado una cosa y vuelven a preguntarle lo mismo, ¿sí? ¿Y él cómo lo responde? ¿Cómo responde este hombre? Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Ustedes no quieren oír. Ya se lo dije. ¿Lo quieren oír otra vez? O sea, él no entendía por qué tendría que otra vez repetir lo mismo que ya les había dicho a través de su testimonio.
porque de ninguna forma irían a creer en la palabra de este hombre los fariseos. ¿Mm? Muy bien. Ahora, y este hombre dice, ¿y no será que ustedes quieren volverse también discípulos de Jesús? ¡Wow! Fíjese el ingenio, la creatividad, la mordacidad que este hombre tuvo, ¿cierto? Eh, Motivado también por la insolencia y la terquedad de los fariseos. ¿Mm? ¿Y cómo responden los fariseos? Dice que lo injurian, ¿cierto? Lo injurian. ¿Y qué le dicen? Tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Ellos estaban excusando de que eran discípulos de Moisés. Estaban elevando su autosuficiencia y estaban reaccionando ante la puya fuerte y firme que este hombre les había dado. ¿Mm? Un mendigo, un hombre sin educación, ¿Mm? les estaba dando una lección. Y ellos le están diciendo, sí, usted es un hombre pecador, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Dice, Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Para los fariseos el Señor Jesucristo era un hombre sin formación, un blasfemo, un loco, de una familia insignificante, de un pueblo olvidado como Nazaret. Pero el hombre al cual se le habían abierto los ojos no se quedó callado. Miremos lo que responde. Dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Wow. Solamente podría abrirle los ojos a alguien que tuviera el poder de Dios. Alguien que por ese poder de Dios sanara esa ceguera de nacimiento. Crear unos ojos nuevos, unos ojos que vieran. Y las autoridades religiosas estaban negando totalmente el origen del Señor Jesucristo. Eso pasa hoy mismo. Hoy en día pasa eso. Esa locura irracional ante hechos reales, ante hechos históricos. La gente se niega a ver los hechos. Es gente loca, gente irracional. Ante todas las evidencias, hoy en día todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Ante todas las evidencias. Y están convencidos de eso. Incrédulos irracionales. Me dice, pero ¿cómo? Y así en muchos aspectos, mis amados hermanos. Tenemos las evidencias a través de la palabra del Señor, de que el Señor Jesucristo es el Mesías. Y hoy en día mucha gente obstinada y terca rechaza estos hechos. Conocen la verdad del Evangelio, pero se aferran a su propio pecado y particularmente al pecado de la incredulidad. Número 4, José, versículos 31 al 34. La incredulidad es insolente. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Un hombre humilde, un mendigo, les da una enseñanza teológica a los líderes religiosos de la nación de Israel. A estos hombres insolentes, a estos hombres arrogantes. Y fijémonos cómo le responde. Da una premisa principal. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Es efectivo, es cierto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, y hace su voluntad, a ese oye. La segunda premisa que se está planteando aquí, ¿sí?, es que si no viene, si no está haciendo la voluntad de Dios, no puede hacer las señales que el Señor Jesucristo está haciendo. Si Jesús no viniera de Dios, nada como esto podría hacer. ¡Wow! ¡Qué lógica tan clara tenía este hombre! La tenía muy clara, mis amados. ¿Y qué hacen los fariseos? Hermanos, se enfurecieron todavía más. ¿Cómo este miserable mendigo viene a nosotros? Líderes religiosos, fariseos, conocedores de la ley, a enseñarnos. ¿Y qué hacen estos fariseos? Se fueron en contra de la persona. Se fueron no de los hechos, sino de la persona. Tú naciste del todo en pecado. ¿Quién se cree que es usted? Pobre miserable, pecador, zarrapastroso, arrastrado. Eso le estaban diciendo. Usted nació en pecado. ¿Ah? Y viene ahora a enseñarnos a nosotros que somos los que conocemos la ley, los que vivimos la ley, los mensajeros de Dios. ¡Wow! Sarcasmo, ¿cierto? Burlas. Tremendo, mis amados hermanos. Hoy en día sucede eso. ¿Sí? Parece, ¿cierto? Bueno. Ahora, a pesar de estas palabras de menosprecio, parece que ellos aceptaron de que el hombre era ciego. ¿Sí? Dice, tú naciste del todo en pecado. Ahí está diciendo, es por culpa de su pecado que usted nació ciego, por el pecado de sus padres, como le habían preguntado ante los discípulos. Pero, ¿y qué sucede? ¿Qué hacen los fariseos? Finalmente lo expulsan de la sinagoga, lo excomulgan. De eso se salvaron los padres por poquito. Pero el hombre, si no. Fijémonos, mis hermanos, que este texto, este pasaje, nos ilustra cuando los escépticos, los incrédulos, aquellas personas que no están dispuestos a aceptar el señorío de Cristo, ni a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías, ¿sí?, lo rechazan, no lo aceptan. Y solamente puede haber un resultado: la condenación. Por eso es que el Espíritu Santo es el que tiene que abrir los ojos de los ciegos,
El Espíritu Santo es el que abre los ojos de los ciegos para que puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Pueden tener estas personas ciegas todas las evidencias. Hay grandes estudiosos de la Biblia en todas las religiones cristianas, pero hay algunos que están totalmente ciegos. Están como estos fariseos, como esta gente del Sanedrín, queriendo justificar algo que no puede ser justificado, queriendo negar algo que es innegable, queriendo inventar una cantidad de hipótesis y de teorías para quitarle el título de Mesías y de Señor a Jesús. Hacerlo simplemente como un buen maestro, decir que es un modelo de vida, decir que es un hombre ético. Todas estas cosas dicen estos hombres. Pero el fundamento de todo esto es el reconocimiento de que el Señor Jesucristo es Señor y Salvador. Y para eso se necesita creer. Estos fariseos tuvieron las pruebas delante de ellos del poder de Dios obrando por medio de la vida del Señor Jesucristo. Pero no quisieron creer. Se negaron a creer lo visible. Se negaron a creer lo que tenían delante de ellos, lo innegable. Se atrevieron a refutar lo irrefutable. Mis amados hermanos, ¿realmente creemos a la palabra de Dios? Hay esa certeza en nuestro corazón de que todo lo que Dios habla a través de su palabra es cierto, es veraz. Hay algunos que son como los niños pequeños cuando les sirven su comida. A algunos niños no les gustan las alberjas y entonces comienzan a sacar las alberjas para un lado o comienzan a sacar las verduras para otro lado y las hacen a un lado. Y a veces así hay muchos que se llaman cristianos, esto me parece que es cierto, pero esto no estoy de acuerdo con esto, a mí me parece otra cosa, y comienzan a juzgar la palabra y a decir qué me conviene y qué no me conviene. Estoy siendo un incrédulo. Estoy siendo selectivo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser selectiva. Yo no puedo seleccionar lo que a mí me gusta y no me gusta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo el compendio de la palabra de Dios. No podemos, mis hermanos, estar en esa posición, porque ahí estamos nosotros siendo incrédulos. No estamos creyendo a toda la palabra del Señor. Por eso es que para entender, creer la palabra de Dios, es necesario la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Haber nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige allá a sus hermanos en Corinto, en el capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Somos esas personas espirituales? ¿O todavía andamos en las cosas naturales? Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto al matrimonio? ¿Será que Dios tiene algo para decir con respecto al matrimonio? ¿O es lo que el mundo nos dice?
¿Será que Dios tiene algo que decir con respecto a los negocios, con respecto al trabajo? ¿O es lo que el mundo dice? ¿Será que Dios dice algo con respecto a nuestra sexualidad? ¿Será que Dios habla con respecto al género humano? ¿O creemos lo que el mundo está diciendo? ¿Será que Dios habla con respecto a la formación de los hijos? ¿A la relación entre esposo y esposa? ¿O es lo que nos está diciendo el mundo? Que el matrimonio es entre los que quieran ser cónyuges. No importa si es hombre, mujer o si es un animal o una cosa. ¿Estamos creyendo a la palabra de Dios en nuestras relaciones de hermandad? ¿Nuestras relaciones de servicio a los demás? Eso es lo que tenemos que llevar y pensar adentro, meditar en nuestro corazón, examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Porque a veces podemos estar como estos fariseos. No, pero yo no soy mala gente. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, yo eso y lo más. Chévere. Pero que con respecto verdaderamente a lo que yo creo de esta palabra y a lo que yo vivo de eso de lo cual yo creo. Eso nos tiene que llevar, mis hermanos, a una relación continua y permanente con Dios, ya un vivir continuo de la palabra de Dios. Amén.